Nacional. Vamos a comenzar. Le voy a pedir a Pepe Castellanos que nos presente a nuestro conferencista invitado, que pues tiene un largo currículum y palmarés, y el más reciente, que ese sí nos corresponde, pues es que es el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos en Michoacán, un capítulo que recién instalamos. Buenos días a todos. Me da gusto haber podido venir hoy en compañía del doctor Eduardo Estrada Yáñez, quien tiene tantos títulos que se me olvidan, pero bueno, es médico, tiene 2 licenciaturas, entre ellas Derecho, es experto en ciencias políticas con maestría en sociología política en la Ibero, de políticas electorales. Usted me corrige, doctor. Es fundador del IFE y del INE, ya jubilado después de un alto desempeño. Tiene doctorado en políticas públicas electorales, ¿o cómo es? Gobernabilidad, políticas públicas. Tantos títulos que es docente de la UBAC, sí, así que sabe de lo que le estás hablando. Adelante. Pónselo al doctor para que sí. Entonces, él es un experto en derecho electoral y otras ramas de la judicatura, ¿no? Entonces, pues digo, es para nosotros un orgullo que esté allá en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y desde luego ahora comparto con él, además de actividades allí en la UBAC, un programa que se llama Foro Político en V Radio, que está cumpliendo 10 años de vida, y donde un día de estos les van a cerrar la estación por todo lo que decimos ahí. Y hemos despotricado contra la reforma judicial, que nos da gusto, ¿no? Pero en fin, la verdad es que es un experto en Derecho, en Ciencias Políticas, otra de sus especialidades, y con título en UNAM, en la Ibero, a pesar de todo. En fin, perdóname que no me sepa todo el currículum. Es para mí un orgullo y una riqueza lo que él nos puede aportar, pues en el tema que ahora me invitaron a hablar acerca de, pues, para dónde vamos en materia electoral. Muchas gracias. Pues muy bienvenido. Gracias. Y pues ya, Sí. ya temas técnicamente que estoy haciendo para que, uno, para que escuchen, y 2, para que se grabe. Muy bien. ¿Quiere para la historia? Muy bien. Pues primero, buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por su benevolencia para, pues, permitirme reflexionar juntos. Realmente reflexionar sobre estos temas que últimamente han, como decía Juan Linz, estudioso académico de ciencias políticas español, hay un quiebre en la democracia que ya sucedió y está por venir. Muchas gracias, siempre es un honor estar aquí con ustedes, con toda humildad y abierto a aprender de cada una y uno de ustedes. Gracias al maestro Castellanos por su confianza y su benevolencia con un servidor. No sé cuánto tiempo dispongo para por respeto a ustedes, circunscribirme al tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues vamos a darle unos 40. 40 minutos. Muy bien. Para que haya oportunidad de intercambio, ¿no? Con gusto. Muy bien. Hablar de el sistema electoral en México es, como decía Luis González, es irnos a la historia matria de cada uno de nuestro país, en el más recóndito de
las comunidades. La presente exposición la estructuré en 4 apartados fundamentales. Primero, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son los antecedentes? Posteriormente, ¿cuál ha sido la evolución electoral en nuestro país? Un tercer eje es el contexto en el cual nos encontramos. Y finalmente, una perspectiva hacia dónde creo que pudiéramos llegar. Empiezo con los antecedentes. Por fortuna, en nuestro país siempre la alternancia del poder, en aquella época la autocracia, porque era un poder concentrado, en el cual una característica que nos distingue, aunque no democrática si se quiere, pero sí nos distinguía, era la celebración de elecciones en paz. Siempre de alguna manera el intercambio del poder político ha sido en paz. Posteriormente en la evolución, ahí me voy a permitir qué tan en paz en estricto sentido ha sido, pero bueno. No debemos olvidar que el maximato en nuestra evolución del sistema político mexicano fue fundamental para de alguna manera darle estabilidad social, política y económica, y otra de las cosas, institucional a nuestro país. Porque veníamos constantemente del poder gravitando por varias regiones, porque no había la estabilidad social ni política para establecerse y realmente construir a largo aliento instituciones sólidas, fuertes, sino andaba el poder a salto de mata, derivado de los conflictos revolucionarios regionales de nuestro país. Sin embargo, con el maximato se vino a concentrar y se funda. Con esto no quiero decir que no existían partidos políticos anteriormente, partido cooperativista, partido católico, partido liberal y otros tipos de partidos que estaban ahí, pero eran partidos regionales. Lo que vino a concentrar el poder fue el proceso del maximato con el PNR en nuestro país. Muchos académicos le llaman, y coincido, la institucionalización del poder político. Esto generó, y así se mantuvo hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas del Río, y da un quiebre en esta evolución de concentración del poder, y entonces se termina la era del maximato y empiezan, a pesar de cualquier circunstancia, los periodos presidenciales de 6 años, con Lázaro Cárdenas del Río. Antes eran de 4. Así evoluciona. Esos son nuestros antecedentes, juntas parroquiales, juntas de partidos, y funcionaba el sistema electoral mexicano. Claro, el que controlaba el sistema electoral pues era el gobierno en turno, tenía el control de las elecciones. Y hay varias investigaciones, muchas de ellas precisamente un servidor hizo su investigación sobre elecciones y democracias de un municipio rebelde, que no se subyugó a que siempre ganaba el mismo partido, sino que se levantaron y provocaron que de pronto, por fuerza social y ciudadana, pusieran un tercero en discordia que vino a apaciguar los ánimos sociales. Entonces, nosotros tenemos una cultura de la resistencia, una cultura de protestar cuando creemos que no es justo ni se respeta la voluntad ciudadana. Eso está en nuestra historia. A veces se nos olvidan esas cosas, pero conviene recordarlas, aunque se molesten los que están en el poder. Hago un paréntesis porque los periodistas no están para aplaudir a un gobierno. Los periodistas están para criticar y observar y darle luz a la opacidad, con todos los riesgos que esto implica. Sigo con los antecedentes. Evolucionamos para optimizar mi tiempo de exposición y, más que nada, atender sus cuestionamientos y tratar de responderlos
a su agrado. Por otro lado, hemos tenido, ya doy un brinco fundamental, también que esta estabilidad política que le trajo al país, crecimiento económico. Crecimos en la época de Miguel Alemán al 7% del Producto Interno Bruto. Jamás lo hemos logrado. Sí, pero era un proceso de industrialización que se generó y eso provocó un capital enorme y la clase media se ensanchó. Tampoco debo de olvidar, ni debemos olvidar, una historia de nuestro país que fue la cristiada, que también debe de estar ahí en la historia y debemos de recordarlo, ese momento aciago de este proceso, que de alguna manera trajo un proceso de concientización social. Ahí queda en la historia, ahí está. Jan Meyer ya ha escrito mucho sobre eso, hasta tiene un libro muy interesante que se llama El sinarquismo y el cardenismo, que conviene estudiarlo, y precisamente allí narra él, dentro, Jan Meyer narra este perseguimiento que quería como utopía de crear una sociedad ideal. Abascal, que se fue a Baja California, pero desgraciadamente no dio fruto, con todo el respeto y cariño desde aquí. Por eso le dije, ese apellido tiene mucha historia. Muy bien, con todo el respeto y aprecio. No debemos olvidar también en nuestra historia, voy dando saltos y me disculpan, pero por el tiempo muy, muy altos, en el sentido de, bueno, hemos tenido hasta candidatos únicos a la presidencia de la República que han competido con su propia sombra. Ustedes saben a qué me refiero y si no saben, bueno, pues es JLP, José López Portillo. No tuvo candidato, sin embargo, paradójico, eso no se puede llamar democracia, hizo campaña. Hasta con un voto hubiera bastado para ganar, pues no tenía competidores. Sin embargo, la hizo. Fíjense, este rito simbólico de conmovisión de la cultura política, que ya Rafael Segovia ha escrito un libro que se llama La politización del niño mexicano en el Colegio de México y que de alguna manera nos da más luz sobre este interesante tema. ¿Qué generó con esa circunstancia? Porque también no podemos olvidarnos que el contexto internacional pesa. ¿Qué generó ese tipo de circunstancias? Pues generó que llegara una reforma en 1977 que de alguna manera atemperó un poco este sistema de concentración del poder y que Giovanni Sartori le empezó a denominar un sistema de partido hegemónico, caracterizado en que te permito que participes en las elecciones, pero ¿sabes qué? Siempre voy a ganar yo, pero participa. En ese sentido, viene la reforma de 1977 y hay, por primera vez, César Cancino lo dice muy bien en su libro de la evangelización de la política, un estudioso de la ciencia política. Mi admiración y respeto para César Cancino, en el sentido de que dice, llegó el proceso de liberalización política, poco a poco. Pero veníamos en 1963 de los diputados de partido en el cual se les daba una representación simbólica, pero que no competían con el poder real. Pero es simbólico. Pero bueno, ahí está la oposición, diputados de partido en 1963. Ya venía la oposición presionando en este sentido para lograr acceder a elecciones libres, auténticas, creíbles y legales. Viene la LOPE y de alguna manera se abre un poco a la representación proporcional. Este tema va a ser importante a la hora que hable del contexto. Viene la representación proporcional como una lucha para que todas las voces se escuchen en los parlamentos. Sin embargo, había un límite. La representación proporcional no podían pasar de 25 legisladores. Oiga, pero alcanzó un poco más de porcentaje, se quedan muchos votos ahí, pues le puedes dar otros 2 o 3. O sea, de alguna manera quedaba a discreción
de los que estaban en el poder para darle permiso a que la oposición ingresara de alguna manera a la distribución del poder político. Esos son nuestros antecedentes. ¿Y cuál ha sido la evolución? Paso al segundo eje. Muy breve la historia, pero podemos profundizar. Segundo eje, ¿cuál ha sido la evolución? Como ya se instauró el proceso de liberalización, entendiendo por liberalización de alguna manera que se cambie la Constitución y la ley secundaria y empiece a generarse una incipiente, si quieren, competencia político-electoral, porque de alguna manera todavía, en términos de Giovanni Sartori, había un partido hegemónico que no permitía la presencia real de la distribución del poder. Hubo un boom de que se crean nuevos partidos políticos. Manuel Camacho Solís fundó un partido político y otros más fundaron partidos políticos. Por cierto, muchos de los que actualmente están en el poder, pues acompañaron a Manuel Camacho Solís en esta travesía de crear un partido político que de alguna manera perdió el registro. Su sede estaba a una cuadra de aquí. Ah, bueno, exactamente, fíjense, para más conocimiento. Se abre también en este proceso de liberalización el registro condicionado a los partidos y el registro definitivo a los partidos. Pero también en 1977 se modifica el artículo 41 constitucional y se establece por mandato constitucional que los partidos políticos son entidades de interés público, con todo lo que esto implica jurídicamente. ¿Qué más hay en la evolución del sistema electoral mexicano? Viene también, porque el sistema electoral mexicano no se puede desprender de todos los demás contextos. El sistema económico, hay un cambio en el sistema económico en México también, y eso viene de alguna manera a que el contexto internacional pues empiece a presionar que sea democrático y queremos reglas claras, porque hubo muchos inversionistas que arriesgaron su dinero invirtiendo en México. Entonces queremos reglas claras y un Estado de Derecho constitucional para garantizar nuestras inversiones y que realmente sea un país democrático, legal, con todos los requisitos de un país consolidado democrático. ¿Qué trajo con esto? Bueno, viene aunado al cambio de modelo económico con Miguel de la Madrid incipiente y posteriormente con Carlos Salinas, desde la nacionalización de la banca con JLP hasta posteriormente se le regresa otra vez la banca a los empresarios y se consolida económicamente el país en ese momento, pero también no olvidemos el boom petrolero, que eso también favoreció de alguna manera la estabilidad económica, que no se supo aprovechar. Ese sería otro tema económico que no es el caso, pero lo dejo ahí como una postilla para que ustedes tengan más elementos de juicio. Viene la elección de 1988, donde se cayó el sistema con Y y se cayó con doble L. Ni uniéndose todos los representantes del partido de oposición, bueno, ni votando los otros representantes que estaban ahí, le ganaban la votación al partido en el poder. Ni siquiera le ganaban. En votación no le ganaban ni uniéndose todos. ¿Qué generó esta crisis política de esta elección? Pues generó que de alguna manera empezaran a haber diálogo, y eso hay que decirlo, y decirlo, como dicen, fuerte y quedito. El proceso de democratización en el país, que tuvo su antecedente de liberalización, se empezaron a cambiar las reglas y es que se crea el Instituto Federal Electoral, con consejeros magistrados. Requisito sine qua non era que todos fueran abogados para ser consejero magistrado. De alguna manera, viéndolo en el contexto actual, bueno, ¿y por qué? Bueno, así fue. Pero seguía siendo el presidente del órgano electoral el secretario de Gobernación. O sea, seguía ahí presente el Poder Ejecutivo. Es un sistema presidencialista con todo lo que ustedes ya pudiéramos después aterrizar en el tema. ¿Qué trajo con esta evolución del Instituto Federal Electoral? Primero,
un cambio del modelo de comunicación, porque ya se empezaba a hablar de que también de cambiar el modelo de comunicación. Ya sabemos que desde 1977 se empezaron a hablar de las franquicias telegráficas, postales, acceso a radio, financiamiento público a los partidos políticos. Que por cierto, ahora en el contexto, ahorita vamos a entrar sobre el financiamiento público a los partidos y qué puede generar. Esa es en la perspectiva y me voy a detener. ¿Qué trajo en esta evolución? Bueno, se empezaba a hablar por la oposición de que el gobierno debería dejar de estar presente en el que prepara y organiza elecciones. Debería estar fuera, para que verdaderamente fueran unas elecciones creíbles, imparciales y legales. Requisito sine qua non era: tu gobierno administra y dedícate a gobernar bien, y deja en manos de la ciudadanía la preparación, la organización de las elecciones. En forma paralela, porque nuestro sistema electoral es un sistema mixto. Hay un órgano e instancia administrativa y hay un órgano jurisdiccional que califica que todos los actos preparatorios de la elección sean de acuerdo al principio de legalidad, que todos los actos fueran conforme a la Constitución. Y entonces aparece, brincándome desde luego en justicia electoral, de un proceso administrativo contencioso a un proceso jurisdiccional, y nace el Tribunal Federal Electoral en 1990. Antes, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pues de alguna manera decía a los colegios electorales que se autocalificaban, les decía: oye, pues yo observé esta irregularidad, pero tú decides. Y decidían que este partido tiene 100, este partido 50, pues ganó el partido que tiene 50. Ahí está en la crónica legislativa. Léanla, investiguen. Entonces dice uno, no, pues entonces necesitamos crear algo más. Karl Deutsch, un estudioso del desarrollo organizacional, dice: si tú no adquieres la legitimidad por la vía ciudadana popular de elecciones, tú tienes la alternativa de adquirir la legitimidad por otras vías. ¿Cuál es esta? Carlos Salinas, recordarán ustedes, se legitimó al echarle el guante, coloquialmente lo expreso, a líderes petroleros, y entonces se legitima. Si ustedes quieren, no por la vía electoral, pero sí se legitima por la vía administrativa. Se crea entonces el Instituto Federal Electoral con juntas distritales ejecutivas, juntas locales, y nace el Servicio Civil de Carrera. Igual que el Servicio Civil de Carrera diplomático, con su sede de Matías Romero, que ahora también pues hemos visto que ha sido también un poco dejado a la deriva, porque los cargos de la diplomacia se están dando a gente que no tiene carrera diplomática, pero es por otras circunstancias. Ese es otro tema, pero lo dejo por el contexto, de alguna manera, la evolución. ¿Qué sigue después? Bueno, vienen las elecciones de 1991 y el sistema de partido hegemónico se robustece otra vez, casi gana todo. Se robustece, se dirimen todas las controversias derivadas de los conflictos postelectorales, pero también, y aquí viene en la evolución, se empiezan a reconocer triunfos estatales de la oposición. En 1989 se reconoce el triunfo de Ernesto Rufo Appel en Baja California. Y Ernesto Rufo Appel crea una credencial con fotografía que a nivel federal no existía, como mandando el mensaje a la federación: mira, en un estado sí podemos hacer credenciales para votar con fotografía, como para darle más certeza, credibilidad, legalidad a las elecciones. Claro, Quiroga fue el primer municipio que de alguna manera ganó la oposición a nivel municipal, pero también, y debo de señalarlo, en 1947
hay un primer diputado Murguía en el distrito de Tacámbaro, Michoacán, que gana la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional. Y también por primera vez, Delfina Botello de Castro, paz descanse, luchadora social, se candidatea por el Partido Acción Nacional para competir por la presidencia municipal de Tacámbaro, Michoacán. Son datos históricos que debemos de señalar ahí, cómo la mujer ya viene luchando desde esa época. Claro, esto es historia regional, pero hay que decirlo también para que se conozca esta lucha. ¿Qué viene después de la elección de 88? Entonces se crea el IFE, se crea el Tribunal Federal Electoral, pero luego viene la credencial para votar con fotografía y viene la reforma de 1994. Reforma que en plena elección, ¿qué se cambian? Los consejeros magistrados que venían. Y aparecen nuevas figuras, consejeros ciudadanos. Miguel Ángel Granados Chapa, paz descanse, José Woldenberg, Orcasitas, Certuche, Ortiz Pinchetti, paz descanse también, que fue de la ahora sí que de la, bueno, de la FEPADE ahí, pero bueno, y luego, que no pasó nada pues, pero bueno, y cambia la circunstancia. ¿Qué sucede en 94? Es un cambio radical. Hay otro el contexto, el EZLN el 1 de enero, firma del TLC el 1 de enero y asesinato del candidato del partido en el poder, que paz descanse también, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Presentan como candidato a un personaje que nunca había ocupado ningún puesto de cargo popular, Ernesto Zedillo Ponce de León, y viene el proceso ya de la alternancia en el poder en el 2000. Para ello, hay previamente una gran reforma de 1996 y empiezan a aparecer los gobiernos divididos, que en paz descanse también Alonso Lujambio escribió con María Amparo Capsar, gobiernos divididos. Por gobiernos divididos es que el poder ejecutivo está en un partido y el poder legislativo está en otro partido. ¿Qué tenían que hacer? Dialogar y consensar. Entonces, viene este proceso del 2000 y viene un cambio radical en todo este tipo de circunstancias. El Tribunal Federal Electoral es incorporado al Poder Judicial de la Federación y ahora se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que ya si gustan en otra oportunidad platicamos de la resolución que acaban de hacer sobre los acordeones, que también es otro tema fundamental que después si gustan platicamos. Se cambia el nombre de consejeros ciudadanos y aparecen los consejeros electorales. Y entonces se da el cambio sale el secretario de Gobernación del órgano electoral. Sale, queda fuera y se ciudadanizan las elecciones en nuestro país con esta gran reforma. Y José Woldenberg es el primer presidente del Consejo General del IFE que organiza las elecciones. Sigue el proceso de evolución, no me detengo porque es muy largo. Se fortalece el servicio civil de carrera del Instituto Federal Electoral, proceso meritocrático, como en democracias consolidadas. Brinco por el tiempo y más que nada permitir el intercambio con ustedes y aprender un servidor de ustedes. ¿En qué estamos? Brinco al tercer eje, contexto. Pero no debemos olvidar que en 2018, un partido político por primera vez, o un movimiento por primera vez en 4 años, desde que obtuvo el registro, logra la presidencia de la República. En 4 años de trabajo. Claro, hay ya mucho trabajo atrás, creo yo, de movimientos, organizaciones y una serie de circunstancias. De un competidor que ya había perdido anteriormente elecciones presidenciales. Sin embargo, a la tercera, pues logra su objetivo y entonces presenta una reforma que es el Plan B sobre, primero, hacer unas reformas constitucionales y legales. Sin embargo, pues no tenía mayoría para hacerlo.
Sí la presentó, pero no tenía mayoría. Muchos ciudadanos marchamos a la calle para defender al INE y alzamos la voz de que el INE no se toca. En Morelia lo hicimos y salimos a la calle y lo hicimos por amor a nuestro país y por amor a las instituciones. Una democracia se sustenta en instituciones. Los hombres pasan, pero quedan las instituciones. No logra su objetivo, vienen las siguientes elecciones, se consolida este partido ratificando su ejercicio de poder y ahora presentan, primero integran una comisión. Hay que reconocer que el presidente de esta comisión es y lo debo de decir, muy prestigiado legislador, parlamentario, habla muy bien, es un buen orador. Pablo Gómez, de reconocida trayectoria electoral por la vía de la representación proporcional. Eso hay que decirlo por lo que viene ahorita en el contexto. Y es acompañado por varios personajes, todos, salvo uno que pudiera el beneficio de la duda, pero toda la mayoría son afines a el partido en el poder. Bueno, hasta el expresidente que quiso reelegirse anticonstitucional como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí está en la comisión. Dicen que van a abrir foros, que nos van a escuchar, pero también lo dicen, y muy cierto, sin derecho a voto. Ya sabemos estos foros que han organizado en la reforma al Poder Judicial, muchos especialistas expresaron su preocupación por la reforma judicial, sí los escucharon, pero a fin de cuentas no se incluyeron ninguna de las ideas ahí expresadas por reconocidos constitucionalistas como Diego Valadez, por ejemplo, otros más, que decían el riesgo inédito, y ya la OEA dijo, esto quiso México, otros países no lo hagan, que después se quiso deslegitimar la expresión de la OEA porque vino a observar la elección y dijo, esto quiso México, no lo hagan. Pero bueno, ¿el contexto cuál es? Se crea esta comisión y de lo que nos han dejado ver, porque a fin de cuentas van a presentarla en enero de 2026, la reforma político-electoral. Hasta enero del 2026 se la van a entregar a la presidenta de la República para que la presente posteriormente al Congreso de la Unión y entonces venga el análisis de esta reforma, pero ya acabado. Van a abrir foros, yo invitaría que hay que participar. Yo estoy presto para participar y desde mi humilde experiencia casi de 30 años en materia electoral, pues de alguna manera aportar algo lo que no se debe de hacer. Porque han dicho que se van a desaparecer los organismos públicos electorales locales que son los OPLES, que van a desaparecer los tribunales electorales locales, que a fin de cuentas todo lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sus 5 salas regionales. Que por cierto, ya desaparecieron la sala especializada que se encarga de atender jurídicamente los procedimientos especiales sancionadores en materia de radio y televisión y publicidad. Y que la representación proporcional, con un matiz, pero la intención es desaparecerla. Cuando la riqueza del mosaico cultural, social de nuestro país, pues es la pluralidad política. Entonces, ¿cómo desapareces la pluralidad política? Digo, es contra natura democrática, hombre, por favor. Bueno, pues se quiere eliminar y entonces esto se concentra el poder y se atomizan los partidos políticos. Esto aunado con, vamos a quitar el financiamiento público a los partidos políticos. Hay una fórmula en que se distribuye el financiamiento público que es 70-30, igual que en materia de radio y televisión. 70% de acuerdo a la fuerza electoral que tenga cada partido. Pregunto, ¿quién tiene mayor fuerza electoral en estos momentos?
pues ya sabemos, hay un partido que tiene. Y si no la tiene por mandato legal, pues la concentra. Lo que ha pasado en la representación que le dieron, ¿cuántos diputados le dieron? Si el porcentaje de votación obtenida no daba numéricamente, según Pitágoras, pues, para tener ese número de representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin embargo, se la dieron. Y validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Realmente no está representada la sociedad ahí. Sin embargo, se la dieron. Eso hay que decirlo. Hay que alzar la voz y decirlo. Respetuosamente, porque somos personas educadas y civilizadas. Pero hay que decirlo. Si quitan el financiamiento público a los partidos políticos, abrimos una puerta muy peligrosa y muy complicada. Porque si disminuimos el proceso de fiscalización, pues de alguna manera esto es puerta abierta para que llegue dinero, no sabemos de dónde. Lo que pasó ahora, y lamentablemente que el INE dice, pues ese sobre que le dieron el dinero y que está el video, pues nosotros no sabemos de dónde viene, en qué banco. No, pues ¿cómo ibas a saberlo si se lo dieron en un sobre? O sea, no dejó huella. Eso es lo que queremos que investigue. ¿Dónde está la huella? ¿Quién se lo dio? Y luego el expresidente reconoce que fue para aportaciones. Sí, pues, pero eso es ilegal. Tan ilegal que si no compruebas tus gastos, no te registro la candidatura. Casos emblemáticos, Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Se le negó el registro, con todo el riesgo que hubo personal. Bueno, hasta públicamente dijeron, ya sabemos dónde vives, Lorenzo Córdoba. No, eso no se puede hacer en un país democrático. Porque hay una ley que protege los datos personales. Uno de los datos personales es tu domicilio. Sin embargo, se dijo, vean la presión política. Por eso la importancia en una democracia de tener instituciones fuertes, sólidas y con dientes. Que no les tiemble la mano del decir, violaste la ley y hágase la ley. No interesa quién sea, usted violó la ley. Un Estado de derecho constitucional, pues como debe de ser, democrático. A grandes rasgos ese es el contexto. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que, gracias, si esta reforma pasa como está la intención, la pluralidad en nuestro país se puede perder. Primer punto. Segundo punto, va a haber una concentración del poder. ¿Qué genera la concentración del poder? Un proceso de autocracia. Y nos alejamos de la democracia. Tercero, lo más riesgoso es la automordaza. México es un país peligroso para el ejercicio periodístico. Y el contexto en el cual hemos transitado es que ahora hay más demandas porque me vio un poco feo, porque estás diciendo cosas así que antes se decían y no pasaba nada. Bueno, recordarán ustedes José López Portillo que dijo, te pago para que no me pegues, ¿se acuerdan? Ahí está en la historia, ¿sí? Entonces eso de alguna manera va a cambiar. Y es un riesgo para la democracia. Como dice Guillermo O'Donnell, el proceso democrático va a estar sangrando y se va a acabar la democracia. En la perspectiva, yo por eso que invitaría a participar, con respeto, civilizadamente, como gentes de bien, pero sí no dejando de llamar la atención que este proceso, así como yo lo veo humildemente, es muy riesgoso para el proceso democrático. Se van a acabar los gobiernos divididos, que es importante los contrapesos en el ejercicio del poder, y por eso son clásicos las obras del espíritu de las leyes de Montesquieu. Tiene que haber contrapesos en el ejercicio del poder, porque si no hay contrapesos del poder, pues entonces ordeno y se va a hacer, pero eso es dictadura,
y eso es un sistema autoritario. ¿Dónde queda el pluralismo político? Pues se va a acabar. Cuando antes teníamos la libertad, participa, pero también debo de decirlo ya para cerrar y estar atentos a sus preguntas y cuestionamientos y también críticas, porque no todos pensamos lo mismo, pero yo creo que la democracia une a un pensamiento plural, incluyente y tolerante, y que se escuchen todas las voces, aunque no las comparta, pero prefiero que se escuche a que la mordaza calle una opinión, por muy crítica que sea. Precisamente el concepto es servidores públicos, que debes de servir de alguna manera. Entonces, yo sí veo con preocupación esta reforma, habrá que verla, cómo se van dando las circunstancias. Ahorita estamos analizando de acuerdo a lo que hemos escuchado que dicen los que están en el ejercicio del poder, lo que ha dicho Pablo Gómez sobre cómo viene, y también me preocupa en el sentido de que los vamos a escuchar, pero no tienen voto. No, pues no. Entonces, ¿para qué nos escuchas si de alguna manera no vas a tomar en cuenta? Digo, hay que leer entre líneas. Aquí el maestro castellano sabe más que yo del análisis de contenido de una nota periodística y de alguna manera dejas entrever. A fin de cuentas, nosotros estamos en el poder y lo vamos a decidir. Cosa distinta a aquel sistema de partido hegemónico que sirvió como bisagra, porque también debemos de decirlo. Si el partido de aquel entonces no accedía a este proceso de liberalización política y democratización, pues nunca había llegado la democracia a nuestro país. Sin embargo, permitió que se escucharan las voces, permitió que la sociedad iba cambiando y que estuvieran pues en el poder por voluntad ciudadana. Ya sabemos casos emblemáticos como Chihuahua con Barrios Terraza, con Salvador Nava en San Luis Potosí, y otros tipos de Yucatán con entidades federativas. Entonces tenemos historia electoral abundante, rica, reflejo de la pluralidad política. Pero sí veo un riesgo enorme porque de alguna manera pareciera que queremos otra vez regresar a lo que ya vivimos, y yo creo que eso no. Hay que ver hacia adelante, qué sigue, ¿no? Y no regresar a algo que ya vivimos, y que precisamente por eso buscamos la transición a la democracia. Una pluralidad de información, como dice Robert Dahl, para llegar a la democracia tiene que haber muchos medios de comunicación, no solo uno, muchos, para escuchar todas las voces, y entonces tu ciudadano toma tu juicio y procede por el bien de tu país. Yo hasta aquí lo dejo y estoy atento a lo que ustedes pregunten, comenten, critiquen, pero creo que sí es importante. Muchísimas gracias y la verdad, mi gratitud y benevolencia por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por sus palabras. Vamos a abrir un registro de preguntas e intervenciones. Primero es Carlos Pérez Cuevas. El segundo, Tere, Memo, Gerardo Petro, yo. Gracias, muy buenos días. Yo, igual que el autor, frente a tantos expertos, conocedores y una amalgama muy interesante de visiones que hace una base muy sólida, pues es temblar, pero haré uno o dos comentarios, me parece muy interesante lo que ha planteado, y uno o dos con alguna experiencia o anécdota personal, lo quizá lo diré con esta última etapa, con la que usted cierre, me parece muy interesante. El tema es que regresar al pasado, nos gustaron, no es que había ciertas reglas, que inclusive la mafia cumplía. Ahora ni la mafia, ni los gobernantes, ni nadie cumple reglas. Entonces pensar que un retroceso es vivir cierta etapa democrática, por más involución que hubiera, me parece que es complicado. Yo coincido totalmente en el contexto de los riesgos. Yo en el Estado de México fui convocado a un mamotreto que se llamó Secretaría Técnica para la Reforma Constitucional de la Constitución del Estado de México. Era el único constitucionalista de 5, otros eran analistas y filósofos y no sé cuánta cosa.
Y hago un comentario porque me decían, pronúnciate sobre la reforma constitucional. No, pues no hay texto. Cuando haya texto nos pronunciamos. Pero además quiero decir una cosa. La Constitución ya la tienen hecha, les decía yo. Y sonreían, se sonrojaban. Y la realidad es que ya la tienen hecha. ¿Por qué hago este comentario? Porque es lo mismo que dijo Andrés Manuel todo el tiempo. Voy a hacer A, B, C, D. Una vez en la Barra Nacional de Abogados, discutiendo con algunos expertos, decíamos, es que nada más requiere 33 millones de votos, nada más. Somos 100, pero desorganizados. Y él los tiene controlados. Bueno, lo demás es historia, no ahondo. ¿Por qué pongo este tipo de ejemplos? Yo acabo de traer a un ministro de la Corte en retiro de la Suprema Corte de Argentina, tuvimos un encuentro, algunos a puertas cerradas, tras bambalinas, con los nuevos integrantes de la Corte, con magistrados salientes, y el contexto es que en un Estado democrático es impensable lo que sucede. Pero ellos decían, luego, tu retiro de haber, ¿cuánto es? ¿Tanto? Ah, no tenemos dinero. No te vamos a pagar. Pero bueno, si lo tuviéramos, además, antes hay un interés general y un interés público sobre el interés privado. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Que van a tomar la ley. Yo creo que ellos cuando dijeron hay que guardar la Constitución, ellos entendieron que era guardarla. Y me parece que frente a eso, el reto será, y a mí me gustaría escuchar a algunos otros, me tengo que ir en un ratito, pero voy a escuchar a las otras partes también, porque me parece que el anuncio no es un regreso, me parece que el anuncio es una destrucción total. Y yo pongo dos cuestiones, se lo decía al ministro en retiro y lo pongo sobre esta mesa, sabiendo, siendo constitucionalista, que lo que voy a decir para algunos puede sonar una cuestión aberrante, ¿no? La Corte no tuvo talento y talante, la presidenta tampoco, porque si ya le habían enmendado la plana, por supuesto que no existe, no existirá nunca. Si yo hubiera sido presidente de la Corte, yo destituyo al presidente de la República, destituyo al de la Cámara, Senado. Facultades no hay, pero ya estábamos en crisis constitucional. Entonces, si lo que habría que haber hecho era romper todo el sistema, y ahora sí sentémonos a reconstruirlo. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que está sucediendo con el tema electoral, con el anuncio de los expresidentes de IFE e INE, y que sucedió con los ministros de la Corte. ¿Cómo los ministros de la Corte, que representan a un poder, van y se sientan frente a otro poder, como siempre se escucha así dialogantes? Vamos a decirles en qué estamos su reforma. Este señor es de un poder específico. ¿Quiere hacer sus foros? Haga sus foros aparte. ¿Quiere hacer sus reuniones? Hágalas aparte. ¿Quiere ser disruptivo? Compórtese como poder. No se someta al otro. Y me parece que es lo que está sucediendo. Yo he escuchado a Lorenzo, yo he escuchado a varios, que van a ir a los foros para discutir, la reforma electoral ya está hecha, con todo respeto. Ellos ya saben qué quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren y cómo lo vamos a hacer. Y el tema es que ese solo anuncio de vengan y hablen, pero no tienen que dejar, que perdemos el tiempo. Por supuesto que no hay que dejar de hacer lo que tengamos que hacer. Me parece que ellos son una voz que al final de cuentas tiene mucho peso, pero me parece, me gusta escucharlo a usted y a los demás también, pues que lo tengan que hacer por separado, por aparte, como un contrapeso, no irse a someter a un esquema ya armado, donde de suyo se hable todo lo que usted quiera, pero no sirve absolutamente para nada. Algunos dirán, bueno, pues quedará plasmado en lo mediático, en el... y me parece que todavía es más grave, ¿no? Eso es reforma electoral, después viene reforma de propiedad, después vienen otras reformas que además ya tienen antecedentes en otros países, y yo lo digo con mucho respeto, pero en muchos foros escucho como que el tema va a ser grave, pero no, es gravísimo, sí. Porque, insisto, y por eso cierro, el sistema anterior tenía ciertas reglas, que de alguna manera se cumplían, este no. Y además este es un factor cínico, sí, y hable como quiera. Me parece que eso agrava muchísimo más las cosas, y esto sería muy interesante escucharlo a usted en su planteamiento y a los demás. Muchas gracias. Yo creo que si hacemos al menos 2 o 3 intervenciones para que después... Con gusto. Con gusto. Gracias. Creo que desde mi ignorancia, a mí me parece que esta crisis que usted planteó que va a ocurrió el día 1 del gobierno de López Obrador. Para mí, ese día empezó. Traemos una situación, ya salió una ley sobre propiedad aquí en la Ciudad de México, traemos una crisis, se perdió la división de poderes, se perdió, ya no hay. Para mí esto es una tragedia que estamos viviendo. Y las mujeres, ese es mi punto de vista desde la ignorancia.
Y por otra parte, mi pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Nos jugamos la vida? Pues sabemos quiénes podemos decir. Yo ya estoy grandecita, me la puedo ir, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Esa sería mi pregunta. Gracias. Al contrario, Si interesante. quiere, doctor, responde estas. Sí. Pues, Sí, con gusto. Coincido, doctor Carlos, coincido. Hacer foros aparte. Una cosa que sí nos debe de distinguir es que debemos de ser institucionales, a pesar de que los dados estén cargados. Porque si nosotros queremos la legalidad y la constitucionalidad de todo, se predica con la palabra y el ejemplo. No vamos a competir con los foros. ¿Podemos crear foros nosotros? Sí se puede. En un proceso democrático también los podemos hacer. Pero si somos institucionales y queremos la ley, el que esté en el poder está convocando. Vamos a tomarle la mano, vamos a entrarle. Y te vamos a decir lo que no nos parece para el país, no para un beneficio particular o de grupo, no, para el país, para el bienestar común. Y hacer nuestros foros, yo creo que no está peleada una cosa con otra, pero no hay que dejar que nos callen. Aunque los dados estén cargados, aunque la reforma electoral ya la tengan, en política no hay ángeles, ya lo sabemos. Ya lo sabemos que tienen todo armado, pero no hay que dejar de participar si somos institucionales, aunque los dados estén cargados. O sea, debemos de demostrar nuestro talante civilizatorio, democrático. No coincido contigo, pero voy a ir a donde tú estás convocando para fortalecer el proceso democrático, pero no lo hago para engrosarte tu riqueza oral o lo que quieras, no. Voy a ir porque soy institucional y quiero el país y respeto la Constitución y voy a ir. Pero también vamos a organizar nuestros foros. Y no es que yo compita contigo, de ninguna manera, ni lo vean así, pero vamos a organizar como, por ejemplo, desde nuestra postura, vamos a organizar eso. Yo creo que por ahí tendríamos que hacerlo. Y sí, anteriormente teníamos certeza en quién iba a ganar las elecciones. Ya sabíamos de antemano quién iba a ganarlas, pero teníamos incertidumbre en cómo se iba a aplicar la ley. Yo por eso digo que pareciera que vamos a lo mismo. Ya sabemos quién va a ganar, pero hay incertidumbre en la norma, y no, en un Estado de Derecho no se puede fundar en una incertidumbre en la norma. No, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Participar desde nuestra postura. No perder oportunidad de participar, porque el país está en juego. ¿Qué puede venir? Por nuestros hijos, por nuestros nietos, pues debemos de generar un país mejor, y para eso hay que levantar la voz, y hay que hacerlo, y participar. Otra, estar bien organizados. Lo que decía Emilio Durkheim, sociólogo, tenemos que generar una solidaridad, pero no mecánica, que nos una y estamos aquí, no, orgánica, donde compartimos principios, ideales. Muchos dirán, mira, los utopistas, no importa, con sueños se construye, ¿quién dijo? El de Estados Unidos, luchador social, tuvo unos sueños. Luther King, Nelson Mandela, 30 años en la cárcel, logró y fue el primer mandatario. No es fácil, no es fácil. Entonces, ¿qué haremos? Participar donde sea. En todas las trincheras, en la radio, en la prensa escrita, en la televisión, en cualquier foro que nos permitan, hay que participar, levantando la voz con respeto, con civilidad, que se refleje nuestra convicción de no comparto contigo, te respeto tu opinión, pero creo que es por aquí, de acuerdo a nuestra historia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si hay oportunidad de escribir sobre eso, escríbanlo. Y si hay oportunidad de que nos den un espacio en la televisión, vamos y participemos, alcemos la voz. Yo creo que es la única manera. Que quedarnos pasivos, como dijo Luhmann, la aguja hipodérmica, pues te voy a estar inyectando para que sigas dormidito y no digas nada. No, yo creo que no.
Creo que con esto, y comparto la visión, doctor, comparto. Gracias. Primero, pues felicitar, muy claro estos 4 puntos que fueron marcando. Yo metería aquí algunos puntos. De origen, nuestro sistema electoral es defectuoso, desde el origen, ¿no? Por ejemplo, este tema de repartir 70-30, ¿no? El tema de financiamiento, que siempre el que gane tenga más dinero, etc. Eso es el objetivo, todo sentido. Y sí hubo un juego perverso de la partidocracia, de la forma de elegir a los consejeros, por ejemplo, ¿no? Que tenga mayoría, había acuerdos, hasta son consejeros, pero no los consejeros que hemos sido de presidente no eran los mejores, los más capaces algunas veces, sino eran los que habría un consenso porque estaban alineados a alguna fuerza política. Ahora, yo sí creo que en este caso esta reforma en particular, todas las reformas tienen un contexto político, pero aquí hay un contexto político interesante. Primero, hay una oposición inexistente, que a diferencia de las otras reformas, quien empujaba la reforma era la oposición. Es decir, la oposición era quien hacía el empuje, y aquí quien está haciendo la resistencia es la oposición frente a la propuesta. Y aquí es algo interesante porque la división interna dentro del grupo del poder, la ventaja, yo creo que la gran diferencia del partido hegemónico con este nuevo partido hegemónico es que esta es una revoltura, ¿no? Es el chile, mole, pozole, etcétera, ¿no? Hay tanta división de grupos, etcétera. Y en cambio, en el PRI siempre había también división de grupos, pero era una, digamos, una institucionalización de su propia vida, de su dinámica. Creo que esa es una diferencia con esta. Y la diferencia se ve que cuando lanza la propuesta Sheinbaum y crea esta comisión, primero deja fuera a otros actores políticos del mismo Morena. Claro, ella se va a excusar que es una comisión ejecutiva, cuando hemos visto que en otras cosas sí crea una comisión donde incluye al legislativo y al judicial. Y aquí se dio muy claro, porque aparte se da en medio de esta dinámica contra Adán Augusto López, por el tema de Hernán Bermúdez, y se da en el contexto de la exhibición de los paseos. Que podemos decir, eso eran cortinas de humo, sí, cortinas de humo, pero para la política interna. Es decir, ¿en qué sentido? En que no quiere la presidenta que le aplique la misma que hicieron en la primera etapa de esta reforma electoral, que es la reforma del tema del nepotismo, que se pasó hasta el 30, con petición del verde. Y aquí es donde veo un punto interesante. Yo estoy seguro que ni el Verde ni el PT se van a dejar para la determinación de los plurinominales. Y tanto a Augusto del Senado como Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, no van a permitir perder la alianza con el Verde y el PT, porque con ellos logra la mayoría calificada. ¿Qué sí creo que va a pasar? Una disminución de plurinominales, pero bajo la dinámica de primera minoría, que aparte, a mi juicio, es más real que la de lista de representación proporcional. Porque hay una realidad, los plurinominales de todos los partidos son la cúpula de los partidos, y no necesariamente representan el origen de los plurinominales con la ley López. Era una representación plural en ese sentido, pero siempre el que se aplicó eran los líderes de los partidos, que aparte era como tradición, no importaba si fuera el PAN o fuera el PSUV, que fuera, era el líder del partido, era el coordinador parlamentario, el coordinador del diputado federal y el representante ante la comisión de presidente, era todo. Y eso sigue acumulándose con el tiempo. Entonces sí creo que más seguro sea una primera minoría, obligando a que el espacio sea los que van a la calle a competir. Sí creo en ese tema de reducción. Y me acuerdo que la propuesta del plan B del López Obrador eliminaba, hacía una inversión. La inversión decía que iban a ser, realmente los 300 distritos iban a ser plurinominales. Y los 200 iban a ser de mayoría nativa. Es una cosa muy loca. Yo creo que habría que esperar el documento final, la propuesta final. Sí creo en ese punto. Y por último, yo una pregunta. Ante esta situación, sin duda, aparte de las reformas electorales de la reforma 96 y después las que se vinieron años posteriores, había una lógica por los acuerdos comerciales, por el acuerdo con la Unión Europea, con el TEMEC, etc. ¿Aquí habría algún candado, alguna situación en ese sentido? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, maestro, por esta exposición sintética de lo que ha sido la definición y evolución del sistema democrático en México. Yo sigo sosteniendo que
los mexicanos tenemos una poca cultura democrática, pese a los avances que se lograron en los años 90 y 2000. Traemos por herencia este endosamiento de nuestra gobernabilidad a los Patá o a planes, al líder, a quien nos resuelva el problema, porque siempre pensamos que la acción política nos quita tiempo cuando tenemos, lo he escuchado tanto en los ámbitos personales, familiares, comerciales, empresariales, vecinales, tengo cosas importantes que hacer. Una ama de casa, un padre de familia, un maestro de escuela, siempre tiene cosas más importantes que hacer, y entonces el hacer común, el hacer político, el hacer del bien, se lo estamos viendo a quién se lo endosamos, porque nuestras ocupaciones no nos dan para ello, y de ahí pues los políticos se aprovechan, los políticos de tiempo completo. Entonces yo hoy en día sigo, pese a los avances que se dieron, y participaciones y urnas, elecciones copiosas, que seguimos trayendo una deficiente cultura de participación, deficiente cultura de democracia. Y parte de lo que me está pasando es, desde mi punto de vista, es el resultado de esta cultura. Entonces, una primera pregunta se coincide con esto. Sí. Y comparado los mexicanos con otros pueblos, con otros países hispanos, creo que en otros países se da una mayor participación y compromiso, pero creo que los mexicanos seguimos trayendo este endosamiento al líder de lo que es nuestra responsabilidad y deber. En otro punto le quiero preguntar, coincidiendo con el comentario de Guillermo, y la pregunta de qué se puede hacer, porque quienes tenemos alguna participación y mediana acción sabemos que los partidos políticos son entes gandallas, aunque están definidos por ley, que son los instrumentos de participación para el acceso al poder, y que los partidos políticos, por medio de los partidos políticos todos, y los partidos políticos nada. Sí. Nos tocó a Guillermo y a mí hacer el ejercicio de lanzar una candidatura independiente para el constituyente de la Ciudad de México, y vimos cómo, como moscas o complicadísimo. nos topamos en un vidrio donde los que lanzaron, los candidatos que fueron lanzados por partidos políticos, fueron los que llegaron. Hubo un presidente del organismo empresarial, Canaco, Ciudad de México, que siendo presidente del líder, siendo líder empresarial, presidente y estando por estatutos que las organizaciones empresariales no deben de ser partidistas, fue lanzado por el PRD y llegó al Congreso Constituyente. Entonces las candidaturas y el ejercicio de independencia y de participación ciudadana está totalmente anulado en México. Si no le entramos a los partidos políticos, no le entramos. ¿Cómo hacerle en este ejercicio de reforma que se está planteando? ¿Cómo ir a apoyar a los partidos políticos cuando los partidos políticos han sido los gandallas, en donde han apartado, han utilizado la participación ciudadana? ¿Cómo defender lo indefendible? Como lo decíamos en la reforma judicial en algún momento, René, ¿cómo ir a defender ante esta reforma que se planteaban los jueces cuando sabemos que los jueces eran la primera corte? Y bueno, pues hablábamos del mal menor, hablábamos de que era mejor eso que lo que tenía, y en este tema de esta reforma que se avecina, cuando sabemos a todos, ninguno de nosotros necesita una esferita de cristal para saber qué es lo que viene. El agandallamiento de Morena y el agandallamiento de un grupo, de grupo flautista, con esta iniciativa que está imponiendo y lanzando la presidencia. Va a ser su primera iniciativa, se estrena como impostora de iniciativas. ¿Cómo salir a defender lo indefendible a partidos políticos que han traicionado la ciudadanía? ¿En qué posición? Pues sí, podemos jugar el juego de que nos lanzamos y salimos a la calle y tal.
Sabemos que los partidos políticos nos van a utilizar, van a sacar su tajada, van a sacar sus votos y nos van a decir, bye bye, gracias, te utilicé, estuviste presente en los foros, levantaste la... Y entonces, ¿cómo poder instrumentar una participación precisa, real, sólida, que sí aportara a la apertura y a la participación ciudadana de los que no estamos en partidos políticos? ¿Cómo no alimentar el mal que nos está comiendo? Es otro tema. Y la tercera sería, coincide en que Claudia Sheinbaum está haciendo una sección ahí con esta reforma, preparando el agandallamiento y la separación del pejismo para su propia sucesión presidencial, pero se diría que esta reforma es el andamiaje de lo que va a venir, no para 6 años, sino para un futuro más cercano en la cuestión electoral en México. De una vez, doctor. De una vez. Bueno, de entrada, muchas gracias. Preguntas complejas. Voy a tratar de irlas abordando poco a poco. Y empiezo por las últimas, que tienen que ver, alguna respuesta se va a unir con la última pregunta y le voy a decir con todo aprecio y cariño y simpatía con Memo. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué creo yo, desde mi humilde opinión, que se esté preparando? Y esta respuesta la junto con la última pregunta de Memo. Yo creo que se está preparando, desde mi humilde opinión, primero, un liderazgo regional ideológico. Creo que se está preparando eso. Un liderazgo ideológico que quiere o pretende ser, construirse de forma regional. Yo creo que es eso. No tanto la presión internacional. No, hombre, eso, perdóname que lo diga, pero eso para ellos los tiene sin cuidado. Ellos quieren consolidar regionalmente el liderazgo con esa ideología. Sin embargo, no debemos de perder a los partidos políticos. Estamos ciertos que los partidos políticos tienen sus propias inercias institucionales, que hay una crisis del sistema de partidos. Eso está a la luz del día. Ejemplos pudiéramos poner muchos. Sin embargo, siempre hay oportunidades institucionales de hacer una conversión institucional. A veces se puede, a veces no se puede, por las propias inercias de los partidos, por sus propios intereses muy particulares. Es difícil que una persona ingrese a un partido y quiera cambiar a ese partido con un pensamiento muy cívico, comprometido con el bien social, bien común. Es muy difícil porque hay estructuras rígidas. Y más en un movimiento social que, en estricto sentido, pareciera que no es un partido político en el concepto de Robert Michels o de Duverger, que son los primeros que escribieron sobre sus libros sobre partidos políticos. Son movimientos sociales. Y pongo el ejemplo del PRD. Pero el PRD, y aquí retomo su reflexión de usted, que coincido, siempre el tótem, el líder pues carismático, que en la retórica aristotélica dice, tocó el patos, tocó la fibra sensible y provocó simpatías. Y hemos dejado a un lado el logos y el ethos. Sin embargo, tocó, en términos de la retórica de Aristóteles, tocó la fibra sensible que me identificó con él. Y ándele, pues, ahí viene toda la circunstancia de alineamiento a un tótem, a un liderazgo. ¿Qué le pasó al PRD? Que se salió el líder fundador y pues empezó a acabar.
y se acabó. Entonces, a pesar de que hay una reconocida crisis partidista, siempre hay la manera de reformar. Y pongo el ejemplo. ¿Cuándo se fundó, por mencionar el ejemplo y lo pongo, cuándo se fundó el Partido Acción Nacional? En el 39. ¿Cuándo logró el poder ejecutivo? En el 2000. ¿Cuándo se fundó Morena? 2014. ¿Qué obtuvo? Y vino la reforma constitucional y legal y entonces ya, ahora sí se permite candidato independiente. Que hubo un boom de candidato independiente. Bueno, hasta en Morelia tuvimos un candidato independiente. Y ahora ya regresó a donde no debió salir. Perdón que lo mencioné así, pero bueno, ya regresó. Pero fue candidato independiente y fue presidente. Hemos tenido muchos, pero no hay como un partido político. Ahora sí, privilegiando siempre la institucionalidad. Y refuerzo mi comentario de Memo. Creo yo, Memo, que se quiere hacer un liderazgo regional desde esta ideología. Y se está construyendo desde mi humilde opinión. Sin embargo, ya hablo de Olivia. Olivia dijo, un momento, ya tuviste muchos años aquí y vean el resultado de lo de Olivia. Ahí está. Entonces, siempre debemos de ver a Latinoamérica cómo se está conformando.
Y yo creo que es la única manera de reflexionar. Siempre son reflexiones. Interesantes preguntas y yo le agradezco por estas preguntas. Muchas gracias. Y nada más, si gusta cerrar. Al lado, de lado. Sí. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a coincidir en algunos aspectos con el doctor frente a la pregunta de qué vamos a hacer. Yo creo que hay que ir otra vez a la historia. ¿Sí? Yo no creí que en el 2000 ganara Fox. El día que ganó, hubo dos festejos. Uno se dio en las oficinas del PAN, en Peña Cuyoacán, y el otro lo hicimos en el hangar. ¿Qué representa esos dos festejos? Uno era el partidista y otro era la sociedad civil, precisamente. En este caso, la sociedad civil usó al PAN, no al PRI. Y esto se inició con Cloutier. Cuando Cloutier gana la candidatura contra González Ismael, un panista de toda la vida que hace su berrinchito, por cierto, porque soy demócrata mientras gano, pero después ya no soy demócrata. Y Cloutier, con ese sentido común, con ese discurso, con ese relato que llevaba, logra hacer del PAN un partido de oposición que antes no era. Digo, sí, pero no tenía arraigo social. El lenguaje, el discurso, las acciones que realiza Cloutier dan la vuelta y luego vienen todos estos triunfos en los estados, que tampoco fueron improvisados. Yo tengo un libro, si alguien lo quiere leer, creo que está todavía en Amazon, ya maneja Amazon, como se le pega la gana. Y que está titulado Así derrotó la sociedad al PRI. Porque fue la sociedad la que derrotó al PRI con un instrumento que era el PAN. Claro, tenía su mérito, ser el que tenía el registro y podía ganar, pero ahí se dio esa polarización. Lo que fue Fox después, no quiero comentar, pero ese triunfo que esa noche no lo podía yo creer, que fue un golpe del presidencialismo, porque fue Zedillo el que se adelanta y le da el triunfo a Fox cuando ya no le tocaba intervenir para nada. Pero ya el PRI iba para decir que ellos habían ganado, ¿no? Entonces Fox le dio golpe de estado al PRI, con el que había guardado sana distancia. Y aquí son otras las circunstancias. Un PRI dividido, porque el cardenismo y su movimiento con algunos de izquierda venía de una decisión del PRI. Luego, las crisis sociales, el temblor, las crisis recurrentes, el hartazgo de la sociedad, no por ser politizados, ¿no?, sino porque estaban hasta aquí ya del PRI. Todo eso va abonando. Y las organizaciones sociales que desde Echeverría habían empezado a mostrar resistencia en distintos ámbitos, la Unión de Padres de Familia frente a los libros de texto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, pues, es un cultivo que lleva tiempo, pero no estábamos inactivos. Yo, pues, decía, a ver si mis nietos ven una alternancia en el poder. Cuando se da en el 2000, por supuesto que estuve en el Ángel, ¿no? Pero yo distingo esas dos cosas, ¿no? Porque también Fox aprovechó muchos de izquierda que tampoco quisieron ir con Cárdenas. El famoso hoy, que para algunos panistas le dijeron a Fox, la regaste, la metiste, en realidad fue al revés. Pero muchos no lo percibieron como tal, ¿no? Y ese hoy y las capocatas y todo eso, es un relato
que le tuvo sentido con perdón de los grandes panistas como Efraín González Morfín o José González Torres, de alto nivel intelectual, pero obviamente no comunicaban con la sociedad, que a lo mejor ni les entendía todo eso. Entonces, se van juntando circunstancias, crisis económicas, crisis del temblor, demandas sociales, una politización del sector empresarial. En aquel momento, los candidatos que ganaron por el PAN en los estados venían del sector empresarial, que, modestia aparte, algunos participamos en un curso de liderazgo empresarial para decirles, sálganse de su mundito económico, aquí hay otra realidad, y muchos les cayó el 20, y yo que viví en Mazatlán de un año vi como el vuelco de un Humberto Rice que quería ser líder del CEPES del PRI y luego fue presidente municipal del PAN, por el PAN, en un segundo intento, porque en el primero le hicieron fraude. O sea, que se puede, que no es para mañana, no es para mañana. Tenemos que reiniciar esta lucha y no caer en pesimismos. Es decir, y no es solo el ejemplo de México. Le venía comentando al doctor por la experiencia de Polonia, donde también solidaridad fue una pluralidad de gente que participa, desde los que no querían a Wałęsa, pero que tuvieron que unirse a Wałęsa porque era la única opción. Entonces aquí sí nos va a faltar un Wałęsa que capitalice un Cloutier y luego un Fox, que no siempre el mejor líder y candidato es el mejor gobernante. Pero bueno, se requiere todo esto, ¿no? Entonces yo creo que no hay que caer en el pesimismo. Hay que estar presentes y alzar la voz. Unos van a ser callados, algunos eliminados, pero mientras esté en eco de la disidencia y la protesta al mismo tiempo, hay esperanza, ¿sí? Entonces, hay que aprender del PEC. 3 campañas. No hemos sido derrotados en la primera ni en la segunda. Fue a la sociedad. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que no puede? Y de ahí construyó su discurso y su relato. Hay que llegar. Al PAN siempre se le ha criticado que no sabe del Parlamento. Se le falta eso. En fin, hay movimientos sociales de distintos tipos que en su momento deben encontrar la coyuntura de unificarse para volver a lograr. Y hay una ventaja desde mi punto de vista. Estábamos peor desde el punto de vista de posicionamiento de oposición antes. Ahora todavía quedan algunos enclaves ahí, ¿no? No son representativos, pero es más que lo que hubo en el siglo pasado. Y por otra parte, Morena no tiene una unidad total orgánica. Y en su momento el PRI se rompe, que tenía una disciplina y una estructura y reprimía a los que no obedecían, así como el PRD había tribus que precisamente en su lucha interna terminaron por debilitarlo. La muerte de Morena está anunciada por ese fenómeno, por las luchas internas que en su momento van a debilitar y van a abrir la coyuntura a ver este rescate posterior. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias. No sé si quiere hacer un último comentario, doctor. Ya, pues sí, parte de esto es pues lo que tiene que hacer la comisión